¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Noticia. Hoy los acompaña Paola Pérez a nombre de Tatiana Pérez. Vamos a revisar nuestros titulares. Así iniciamos. Es noticia Uruguay, jornada de protestas nacional contra el gobierno por reivindicaciones sociales en medio de la peor crisis hídrica que atraviesa el país. Las organizaciones sociales vienen denunciando que el gobierno ha priorizado sus negocios por encima de las necesidades básicas de la población. Es noticia Rusia. El presidente Vladimir Putin se ha dirigido a las fuerzas de seguridad que han garantizado el orden durante ese fallido amotinamiento armado del 24 de junio por el grupo Wagner. Y también es noticia Honduras. Se cumplen las primeras horas desde que la policía militar tomase el control de las cárceles en el país. Hoy vamos a analizar todos los desafíos que marcan estos temas centrales en el programa. Pónganse cómodos, así iniciamos. Es noticia Uruguay, una jornada de protestas se ha registrado en todo el país este martes contra el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou por sus reivindicaciones sociales en medio de esa peor crisis hídrica que atraviesa el país. Las organizaciones sociales vienen denunciando que el gobierno está priorizando sus negocios por encima de las necesidades básicas de la población. Este martes, organizaciones sociales y sindicales se sumaron a un paro general parcial organizado por la Central de Trabajadores para exigir mejoras salariales y laborales en el marco de los 50 años del golpe de Estado, impulsado por Juan María Bordaberry y la huelga general de los trabajadores. En el día de hoy, las trabajadoras y los trabajadores rendimos el debido homenaje a la huelga general, pero además levantamos una plataforma de trabajo de calidad, de reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario por las 40 horas semanales, en defensa de una rendición de cuentas que traiga soluciones al pueblo, en defensa de la educación, en defensa de las empresas del Estado y rumbo hacia un Congreso del Pueblo donde las grandes mayorías nacionales establezcan los criterios de un programa transformador para beneficio de las mayorías del país. Durante el evento, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones, Gabriel Molina, criticó la falta de inversión del gobierno en las empresas públicas y su iniciativa privatizadora. Bajo la consigna en defensa de la democracia y la libertad, la concentración partió desde la refinería de La Teja de ANCAP hasta las calles Carlos María Ramírez y Carlos Tellier del barrio La Teja. En el local de la Federación Obrera de la Industria del Vidrio, la dirigencia del entonces Movimiento Sindical de Trabajadores resolvió de manera clandestina iniciar el 27 de junio de 1973 una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo y en rechazo al golpe de Estado, cuya duración fue de 15 días. Posteriormente, el local fue ocupado por los militares. Sin esa huelga general no hubiera habido victoria del pueblo en defensa de la democracia en el plebiscito del 80. No hubiera habido sin esa huelga general 1 de mayo del 83. No hubiera habido sin esa huelga general el reverdecimiento estudiantil, cuando la Semana de los Estudiantes, la aparición de ACEP y con la ACEP, la FEU, la FES, el movimiento estudiantil, aliado estratégico del movimiento obrero. Abdala remarcó que en el encuentro sirvió para colocar los ejes del desarrollo democrático que quieren los trabajadores, con trabajo de calidad, con salario, con reducción de la jornada, con un sistema de seguridad social cargado de derechos y con más igualdad. La movilización se da en un contexto de emergencia hídrica, a consecuencia de la prolongada sequía que vive el país. Vamos a sumar la actualidad informativa. Desde Montevideo, la capital de Uruguay, nos acompaña nuestro corresponsal Mateo Grille. Hola Mateo, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo se ha desarrollado esta jornada amplia de movilizaciones en medio también de las reivindicaciones muy puntuales que tienen los movimientos sociales en ese país.
Muy buenas noches, Paola. Sí, efectivamente, fue una jornada que de alguna manera condensó muchos conflictos que hay en este momento y muchas situaciones bien particulares que está viviendo Uruguay por estas horas. Una tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado que estuvo dentro del planteo de los trabajadores. De hecho, a partir del 27 de junio del 73, cuando se da el golpe de Estado, comienza lo que aquí llaman la heroica huelga general, que fue esa medida que tomaron los trabajadores que recién reseñaban allí en el informe, de 15 días donde se paralizó todo el país como respuesta inicial a ese golpe de Estado. Estuvo presente eso en esta movilización que se desarrolló allí en el barrio de La Teja, que es un barrio digamos, completamente obrero, muy significativo en esta ciudad, en Montevideo. Participaron miles de trabajadores y recorrieron parte de este barrio, terminando allí cerca del Sindicato del Vidrio, donde efectivamente se decidió esta huelga general. Y obviamente a esta situación del pasado reciente, de alguna manera, de lo que se ha construido en este país en los últimos años, también se agregaron reivindicaciones que tienen que ver con la realidad económica y social del Uruguay actualmente, que tienen que ver con los salarios, que tienen que ver con una próxima negociación colectiva que está a punto de abrirse, la 9ª ronda de consejos de salarios, que todavía no tienen las pautas reseñadas por el Poder Ejecutivo sobre qué bases, digamos, se va a negociar, pero que todo hace pensar que va a ser en un ambiente bastante conflictivo, porque el gobierno existente actualmente en los últimos años ha sido bastante restrictivo con respecto a las condiciones laborales y a los salarios de los trabajadores, y naturalmente los trabajadores necesitan y quieren aumentar sus salarios y mejorar sus condiciones laborales. Todo esto estuvo condensado en esta movilización que, te repito, participaron miles de personas y fue en el marco de un paro general parcial que se concretó durante toda la mañana, de 9 hasta el mediodía. Queremos agradecerte por todo el contexto que nos ayuda a entender qué es lo que atraviesa el Uruguay, qué desafíos se abren y qué escenarios además se visualizan en medio de las políticas que recrudecen esa crisis social, económica, golpeada también por una pandemia de la COVID-19. Gracias, Mateo Grille, para Es Noticia. Vamos a someter este tema al análisis. Recibimos por ello a Fernanda Aguirre Maya. Ella es integrante del Secretariado Ejecutivo de la Convención Nacional de Trabajadores, responsable además de la Secretaría de Derechos Humanos y directora del Observatorio Luz Ibarburu. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo para Es Noticia. Bienvenida. Muchas gracias, compañera. Es interesante un gusto estar con ustedes. Agradecerle por atender nuestra llamada. Es interesante poder empezar el análisis para poder de alguna manera catalogar ese sinónimo de resistencia que ha marcado esta huelga general en medio de un contexto también de lo que se ha denominado en su momento un terrorismo de Estado, 50 años del golpe cívico-militar en ese país que marcó un punto de inflexión. La gran pregunta es, ¿qué ha cambiado a lo largo de estos años? Y sin duda que la disolución de las cámaras que sucedieron hace 50 años formalizó el golpe de Estado, institucionalizó una dictadura, pero veníamos de un proceso autoritario que desde diciembre del 67 empezaba a ilegalizar partidos y medios de comunicación. Por tanto, fue la formalización de un golpe de Estado cívico-militar que tuvo como respuesta, entre otras cosas, la instrumentación de una resolución de la CNT, la Convención de Trabajadores, que ya la habíamos tomado en el 64, la habíamos ratificado en el 66 y en el 73, cuando se da el golpe. Si bien formalizamos en la conducción de la resolución de la huelga, inmediatamente las fábricas, los centros de trabajo instrumentan la resolución tomada con tanta antelación, porque el proceso autoritario, como les digo, venía en escalada ya hace mucho tiempo. Y bueno... Sí, correcto. Y en medio de todo este contexto lo poníamos sobre la mesa para poder entender por qué se sigue aplicando un modelo que no ha dado una respuesta real
a las actuales crisis que atraviesa el país, no solamente del lado económico y social, sino también en una deuda pendiente. Desde el año 2010 ya se sabía que había una crisis hídrica, que el país podía enfrentar este tipo de fenómenos y no se hizo nada por parte del Ejecutivo, tomando en cuenta también que en medio de todo esto forma parte de la coalición ese resagio que en algún momento los uruguayos habían intentado eliminar de este golpe cívico-militar, y es la alianza de este Cabildo Abierto, este partido que además tiene como líder a un senador de la República, donde además se debaten leyes que nos dan solución al actual problema que atraviesa esta nación. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué intereses se barajan dentro de la administración del agua como un recurso vital además? Bueno, estamos en un periodo que tiene tantos paralelismos con la previa a ese periodo anterior al golpe de Estado que realmente impacta, ¿no? Hay un proceso de escalada autoritaria, hay un proceso de aumento de represión por parte del Estado y hay una política de expoliación de las riquezas naturales de nuestra tierra, ¿no? Hay un gobierno que claramente gobierna para el 1% más rico de nuestro país, que ha apostado a respaldar la acumulación del gran capital y que ha apostado a las transnacionales, que claramente, obviamente todos sabemos a los intereses que responden y están dejando en la miseria a nuestro pueblo, llegando al punto de meterse con algo que para nosotros era en Uruguay un símbolo de admiración de cualquier visitante extranjero, que es el nivel de acceso al agua potable que teníamos, que en este momento es un acceso que la población no está teniendo. Entonces están llegando a extremos realmente sumamente preocupantes, que requiere que nuevamente nuestro pueblo se organice con la contundencia que se organizó en otros momentos como para resistir esta embestida neoliberal e imperialista, porque esto nos llegó a decir autoridades de este gobierno que si queríamos tomar agua dejáramos de tomar Coca-Cola. O sea, nosotros lo que queremos es el agua sin que se la regalen a la Coca-Cola, por ejemplo. Pero bueno, estamos en una situación que requiere de un enfrentamiento duro realmente. Y en medio de esto, por supuesto, se barajan los intereses de las multinacionales en detrimento de las conquistas sociales de la población. Es algo que realmente preocupa y enciende las alertas. Pero en medio también de estas líneas de acción y la inactividad prácticamente del Ejecutivo, pactado además por medio de la militancia que formaba en su momento parte también de esa dictadura cívico-militar, pues el tema de la impunidad es algo que también enciende las alertas. Estamos hablando de más de 200 desaparecidos desde el 73, donde la verdad aún sigue secuestrada. ¿A quién le sigue interesando que estos hechos no se esclarezcan? Bueno, en realidad nosotros venimos en un proceso de denuncia penal de los crímenes de lesa humanidad que vienen creciendo y que en los últimos 3 años venimos logrando condenar y encarcelar a muchos represores. Esto ha generado una reacción clara del partido militar, que en respaldo a sus camaradas, en respaldo a los represores, a los responsables de crímenes de lesa humanidad, están promoviendo leyes, desde leyes reparatorias a inventando nuevamente, tratando de relatar una historia que no es, hasta la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, que claramente son los responsables de crímenes de lesa humanidad. Están teniendo muchas iniciativas en respaldo a quien instauró la dictadura cívico-militar y el pueblo organizado, las organizaciones sindicales y sociales, estamos de punta contra estas iniciativas, porque claramente vamos a seguir peleando para derrotar la impunidad, por más que el Estado aún no se ha hecho responsable como se debería hacer en todos los años que vamos de supuesta democracia, ¿no? Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló condenando a nuestro Estado por la responsabilidad en relación a
la desaparición forzada de González, de Tassino, por el asesinato de las compañeras llamadas Muchachas de Abril, Maidanik, Lilian, bueno, y el presidente de la República, que es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, no se presentó en el acontecimiento de reconocimiento de esta responsabilidad, indicación y sentencia que le dictaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sin embargo, mandó la vicepresidenta en un claro desplante a la responsabilidad del Estado que tiene con relación a estos crímenes. Para nosotros esos son señales muy negativas y por supuesto estamos demandando que asuman la responsabilidad que les compete como Estado frente a estos crímenes aberrantes, que lo que tienen que hacer es perseguirlos para poder aportar verdad, para encontrar a nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y para hacer justicia y condenar a los responsables. Justamente por este tipo de situaciones hablamos todavía de el enraizamiento, valga el término, de la impunidad todavía en ese país y la protección que hay a los verdaderos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando prácticamente de terrorismo de Estado. Y en medio de esto, Fernanda, para finalizar, preguntarte, ¿cómo visualizan o qué escenario sería la salida de un Uruguay que cambie esa visión, no solamente en su política interna, que priorice justamente el desarrollo de un país más allá del desarrollo partidario y de intereses económicos en medio de las multinacionales y el sometimiento que ha tenido a lo largo de tantos años a una de las potencias, hablamos de Estados Unidos, que también ha tenido su impacto en su política exterior? Un Uruguay que en los últimos años se ha alejado de mecanismos de integración que podrían de alguna manera garantizarle quizás un mejor desarrollo. ¿Qué opinas? Bueno, nosotros opinamos que objetivamente la realidad que estamos viviendo es esa y que el camino que nosotros entendemos como trabajadores organizados es que realmente es el momento que vamos a hacer un gran programa obrero que le marque la cancha y la línea a todo el poder político de qué prioridades queremos para nuestro pueblo, qué país queremos, que claramente no es el país que están planificando, que está al servicio de las multinacionales y en contra de los intereses populares. En relación al agua, lo primero que tú me decías, no solo tenemos las UPM, que son las papeleras instaladas en nuestro país, sino que hay un proyecto Google, por ejemplo, que consumiría un montón de agua potable en el momento que nuestra población, por primera vez en su historia, está consumiendo agua salada, en el mismo momento que hay un proyecto llamado Neptuno, que es del Estado israelí, que nos vendería las desalinizadoras. Nos parece absolutamente aberrante que estemos al servicio de las multinacionales y al servicio de, en definitiva, los escuderos del imperio norteamericano, que es el Estado de Israel, que en este momento está vendiendo las desalinizadoras y, casualidad, nuestro pueblo por primera vez tiene por sus canillas agua salada. Y en medio de todo esto, Fernanda, también se abre otro escenario en clave electoral. En América Latina, muchos de los países van a volver a las urnas para elegir a sus autoridades nacionales y en muchos casos también regionales, inclusive la conformación de lo que serían sus parlamentos o congreso. ¿El Uruguay está listo para encarar un nuevo proceso en este sentido, sobre todo que de alguna manera unifique esta demanda liderada por movimientos sindicales, sociales, y que recoja esa representatividad real que hoy no se refleja en la clase actual política uruguaya? Bueno, esperemos que sí. Nosotros como movimiento obrero lo que sin duda creemos es que los representantes de la oligarquía dejen de gobernar y que esta coalición de gobierno de derecha, de extrema derecha, que está haciendo tanto daño al pueblo, deje de estar en el gobierno. Quiero agradecerle a Fernanda Aguirre por habernos acompañado en este análisis, por su tiempo para Es Noticia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, compañera. Muchas gracias a usted por atender nuestra llamada. Cuando regresemos, Es Noticia Rusia. El presidente Vladimir Putin se ha dirigido a las fuerzas de seguridad que han garantizado el orden durante ese fallido intento de amotinamiento armado
del 24 de junio por el grupo Wagner. Vamos a analizar su discurso al volver. Es noticia Rusia. El presidente Vladimir Putin ha destacado este martes el rol o el papel que ha jugado las Fuerzas Armadas que evitaron una guerra civil interna tras el intento de rebelión por parte de este grupo. Hablamos del grupo Wagner. El mandatario ruso pronunció un discurso ante grupos de militares, durante el cual les agradeció haberse interpuesto en el camino de la agitación, actuando con precisión y de manera coordinada. Putin destacó además que las labores de los militares patriotas lograron evitar que se desencadenara una guerra civil durante el intento de insurgencia por parte del grupo Wagner, que tuvo lugar el pasado fin de semana. El presidente reiteró que la determinación y la valentía de los militares desempeñaron un papel decisivo. Ustedes defendieron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos, salvaron a nuestra patria de convulsiones y detuvieron efectivamente una guerra civil, actuaron clara y armoniosamente en una situación difícil. De acuerdo con las palabras del mandatario ruso, las acciones de las fuerzas del orden garantizaron la seguridad de instalaciones de gran importancia y permitieron evitar víctimas entre civiles. Ustedes aseguraron el funcionamiento confiable de los centros de control estratégico más importantes, incluidas las instalaciones de defensa, la seguridad de las regiones fronterizas, la fuerza de retaguardia de nuestra Fuerza Armada y todas las formaciones militares que continuaron luchando heroicamente en este momento en el frente. No tuvimos que sacar unidades de combate de la zona de operaciones militares especiales. Tras la sublevación, el mandatario destaca la consolidación de la sociedad, del poder ejecutivo y judicial en todos los niveles. Vamos a analizar el discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Lo hacemos en compañía de Bismarck Cierro, analista, sociólogo. Nos acompaña en directo desde Managua, la capital de Nicaragua. Hola Bismarck, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para Es Noticia. Gracias, siempre a la orden para Telesur y toda su programación del día. Muchísimas gracias a usted por atender nuestro llamado. Es importante hacer una lectura geopolítica del discurso del presidente ruso tras los últimos acontecimientos que además hay que colocar sobre arista en la mesa. Fue utilizado de manera mediática en medio de esta guerra híbrida en contra del país eslavo por parte de Occidente. Recordemos que desde hace tiempo, tenemos casi una década del golpe de Estado que se hizo en Ucrania, ¿verdad? En el 2014 se empezó una década de una guerra híbrida de desinformación de Occidente y manejada desde Washington, manejada de Estados Unidos, y con el tiempo, al hacerse la operación estratégica militar en el año 2022, en febrero del año pasado, iniciar este operativo, esta operación militar por parte de Rusia en toda la zona de donde estaban las poblaciones rusas en Ucrania, del Donbass, Sarkov y todo, ha venido manejándose una desinformación a niveles de que querer provocar en la cultura, en las creencias, en los valores de la sociedad rusa y de hacer creer al resto del mundo de que Rusia tiene problemas al interno. Recordemos que la sociedad rusa es una sociedad de altos valores, es una sociedad de altos niveles de conocimiento, de altos niveles educativos, donde la población es firme. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, gracias a ese pueblo ruso, gracias a esa cultura y a esa valentía del pueblo ruso, se logró terminar con el nazismo en ese momento y la Alemania nazi. En estos nuevos tiempos,
no, de guerra híbrida, no hay que descartar toda la masa media, todo lo que es los medios de comunicación que permitan y que posibilitan permear muchas veces la cultura, permear las creencias de las sociedades. Sobre todo en este caso lo que pasó el fin de semana pasado, donde este grupo Wagner quiso 2, 3 líderes de alguna manera a la cabeza que estaban a ellos, quisieron de alguna manera por ambiciones personales, totalmente fuera del patrón cultural, fuera de los elementos culturales rusos, quisieron hacer o adoptaron una posición muy egoísta, muy personal, no desde la sociedad colectiva, no desde la colectividad, perdón, de la sociedad rusa, y por eso el discurso del presidente Vladimir Putin, que fue un discurso tras el fallido intento de amotinamiento armado, es claro la solidaridad cívica, es claro y quedó demostrado que cualquier chantaje, cualquier intento de crear una agitación interna, de crear alguna revolución de colores o como se le quiera llamar, o una agitación mediática, están condenados al fracaso, porque tiene que ver una cosa, lo que vuelvo a repetir, la cultura y la sociedad rusa es fuerte en sus valores, cree mucho en su liderazgo, que en este caso que tiene alrededor del Ejecutivo con el presidente Vladimir Putin, y todo lo que tiene que ver con el legislativo a todos los niveles. Las organizaciones públicas, igual las religiosas, los partidos políticos y de hecho toda la sociedad rusa adoptó una posición firme de cara a un orden institucional. Difícilmente vamos a encontrar un orden institucional de la calidad sociocultural, sociopolítica, socioideológica de la rusa, ¿verdad? Eso podrá pasar en otros países, eso podrá pasar en otras sociedades donde ese orden constitucional muchas veces es permeado por toda la desinformación que se da a través de las distintas formas y medios de comunicación. Recordemos que es un pueblo unido, es un pueblo que tiene una responsabilidad ante ellos mismos primero, no se dejan llevar por cualquier canto de sirena, por usar una frase, ¿verdad? Muy de nuestro lado, y evitar un derramamiento de sangre entre hermanos, una guerra civil entre hermanos, lo veo muy difícil, ¿verdad? Se hizo el intento, me imagino que se dieron cuenta que no todo el mundo lo iba a seguir, se dieron cuenta de que no contaban con el respaldo de la mayoría y que fácilmente no iban a caer en una provocación de un derramamiento de sangre entre hermanos rusos. Hay que destacar la manera como el presidente sale al frente, hace una negociación de alto nivel con su vecino, logra sofocar, por usar una palabra, logra neutralizar eso, y algo muy digno y que hay que alabarlo es el discurso del presidente Putin al dar las gracias por eso. Y dar esa gracia implica un nivel de compromiso, o sea, como el máximo líder. Dígame. A propósito de lo que señalas, Bismarck, el hecho de lo que reseñaba el presidente Vladimir Putin, se logró actuar de manera oportuna. El grupo Wagner estaba en Rostov del Don, supuestamente en camino a Moscú, pero hubiera sido prácticamente un suicidio. Los planes de Occidente se cayeron por sí solos cuando decía el mandatario, Occidente quería que se desarrollara una guerra civil interna con derramamiento de sangre. Esto es lo que se ha evitado. En medio de este contexto, ¿qué nos deja ver esta acción interna? Parece digitada desde Occidente, lo han denunciado algunas autoridades también de defensa en el país eslavo, que de alguna manera marca realmente lo que está ocurriendo en el terreno, porque estamos hablando de billones de dólares invertidos para el conflicto al este de Europa por parte de Estados Unidos y también sus aliados internacionales, me refiero al viejo continente, que siguen armando a la OTAN en medio de este conflicto. ¿Por qué generar un conflicto interno cuando podrían ellos tranquilamente quizás obtener el mismo resultado a través de la famosa contraofensiva que tanto se dice por parte del ejército ucraniano o lo que resta de este ejército? ¿Qué nos deja entrever entonces de lo que realmente sucede al este de Europa? Deja entrever dos elementos clave. Una cosa es que primero la OTAN siempre ha estado detrás y Occidente ha financiado, incluso hay un mercado negro, hay un mercado de armas
hay un mercado informal, hay un mercado de armas, de las armas que han mandado dinero, eso existe, hay un montón de gente que maneja armas y todo. Hay dos elementos claves sociopolíticos. Primero, la OTAN han negado que han estado detrás, sin embargo, han estado dando recursos, han estado poniendo plata y lo han podido hacer. Pero no es lo mismo hacer lo que ellos dicen, una contraofensiva fuerte, porque quedaría claro y manifiesto todo lo que se ha venido diciendo desde el 2014 en la fecha, y significaría que, aunque lo hayan negado, queda en evidencia la participación directa y masiva. Primero por la agresión, ¿verdad?, de un pueblo hacia otro pueblo. Pero cuando es interno, la connotación es mayor, porque no hay una participación de afuera, aunque lo estén manejando de afuera. Dirían, se están matando entre ellos, nadie quiere a Putin. O sea, aquí hay una cosa clarita, se está atacando el liderazgo de Vladimir Putin, se está atacando el liderazgo del partido en gobierno, se está atacando todos los líderes de la parte armada, de la parte diplomática, del canciller, del que está a cargo de la operación militar. Quiere hacer creer que dentro de Rusia hay un problema, porque para provocar un derramamiento de sangre y provocar una guerra civil. Si vos haces una agresión desde afuera, vas a unificar más a tu pueblo va a ponerse más a la defensiva, va a defender su territorio y entra en funcionamiento todo lo que es la solidaridad del pueblo eslavo de cara a cualquier agresión. ¿Por qué no hacen la agresión? Porque simplemente saben que va a crear la fortaleza. ¿Por qué provocan la otra parte? Porque quieren provocar la fortaleza que tiene el pueblo eslavo, la fortaleza que tiene la sociedad, donde se unifica y tiene esa solidaridad, esa cohesión como sociedad. Por eso es que están atacando la cohesión, están atacando el liderazgo. Se vinculan dos elementos clave que tienen que ver con el liderazgo y que tienen que ver con la aceptación que se tenga de ello. Por eso es que no la hacen la intervención desde afuera, sino que quieren permear hacia adentro y que quieren darle una provocación mayor a la unificación que tiene el pueblo eslavo de cara a lo que se está viviendo, al conflicto con Ucrania, a la operación militar de que se tiene. Un conflicto que además está bien encarado entre la Organización Transatlántica del Norte y Rusia, porque eso es más que evidente. Cuando hablabas de este mercado negro en Ucrania, y es que hablamos del 70% del inventario que encabeza Estados Unidos para la reposición de este armamento que se entrega a las fuerzas ucranianas y a aquellos grupos que siguen operando en ese país en contra de Rusia. Y todo este contexto además marcado por lo que en su momento también el alto representante de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, decía: lamento que sigan siendo engañados los países occidentales de seguir invirtiendo dinero muchas veces en armamento obsoleto. Aviones F-16, inclusive misiles que ni siquiera pueden responder al armamento sofisticado con el que cuenta Rusia. Pero ese no sería el objetivo central, sino de alguna manera demostrar que no hay posibilidad de llevar adelante el despliegue que sigue realizando la OTAN, sobre todo al este de Europa. Y pongo en contexto esto, Bismarck, porque llama la atención también el hecho que el propio jefe de la OTAN, Stoltenberg, le haya prácticamente sentenciado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al decirle que si no ganaba la guerra no va a entrar ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Esto podría desnudar justamente esa pérdida de terreno y de territorio, y pese a esta estrategia fallida con el grupo Wagner, podría también limar de alguna manera las asperezas entre Polonia y Bielorrusia. Yo creo que cuando hacen este tipo de estrategia, este tipo de acciones, es porque ellos ya tienen ya su manual se han quedado sin acciones desde la contraofensiva, desde Zelensky, desde la actividad. Y yo creo que han ido perdiendo, voy a decir la palabra aliado, han ido perdiendo el apoyo. En este caso, creo que Polonia va a irse retirando al suave. En su momento no hay que descartar la posibilidad que una de las acciones que puedan hacer es eliminar a Zelensky. O sea, ya Zelensky no le funciona,
no es remoto que sea parte de su guión, que sea parte de lo que está haciendo la misma eliminación física de Zelensky, porque a Zelensky, si al no haber la contraofensiva, al no ganar y el llegar a unos acuerdos, ¿para qué le va a servir Zelensky? Zelensky le sirve mientras está la acción militar ahorita. Pasar la acción militar o durante la acción, si no llegan a su triunfo, como lo tal espera y como saben que lo van perdiendo, lo más seguro es que hasta lo puedan eliminar físicamente, o lo desaparecen, o les pasa algo, o renuncia o algo. Eso no hay que descartarlo. Por otro lado, van a ir perdiendo el mismo tiempo. El año pasado tuvieron un beneficio tuvieron un buen verano y un invierno no tan fuerte. Recordemos, voy a meter un elemento del cambio climático. Recordemos que a como está la cuestión de cambio climático, este año puede ser diferente al año pasado en cuanto al acceso al gas, en cuanto al acceso a la gente. Y recordemos que hay mayor cantidad de masas, de grupos de seres humanos migrantes, sobre todo la Europa y sobre todo Occidente. Ya no nos estamos encontrando como que los recibían con los brazos abiertos a los ucranianos por todo el mundo. No. Ahorita ya hay un alto, una como guardando distancia. Por otro lado, hay que tener claro la fortaleza del pueblo eslavo, eso, y la solidaridad que ha tenido con sus representantes, con sus autoridades, con su orden constitucional. Difícilmente van a autoatacarse, difícilmente ellos van a inmolarse de cara a Occidente. Ellos están claros de todo lo que está pasando fuera de Occidente. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en la cantidad de armas que hay, es todo ese mercado informal de armas que hay. Hay muchos grupos que tienen armas. Ahora habrá que redefinirlo, el grupo Wagner a nivel interno, habrá que redefinir y ver. A veces, o casi siempre, cuando pasan estas cosas, voy a usar una palabra muy latina, permite sanear lo que pasa. Se me viene, ahora cuando me estaban invitando para participar, se me viene al evento que vivió Venezuela cuando estaba el comandante Hugo Chávez, que algunos militares altos intentaron un golpe de Estado por 13, 23 horas, no me acuerdo exactamente, y que pasaron en el palacio y después regresó el tono al poder, y eso permitió depurar, conocer quiénes eran los militares leales, los que eran los soldados, los patriotas, los fieles a la patria, los fieles a la revolución. Muchas veces es ganancioso esta parte porque te das cuenta quiénes están y quienes no están, digamos, de cara a salvar la patria, quiénes son o no son patriotas. Igualmente pasa en las revoluciones en América Latina, igualmente pasa las revoluciones en otros lados. No hay que verlo como algo meramente negativo, sino al contrario, hay que ver la parte positiva que te permite descubrir quiénes son tus liderazgos, que te permiten conocer esa fortaleza del pueblo eslavo, esa solidaridad, esa firmeza ante la patria, y no dejarse doblegar ni intimidar por todo el bombardeo que se pueda tener en esta guerra híbrida que se está viviendo. Y a propósito de esto, también colocar sobre la balanza el hecho de que mientras más países se movilizan en rechazo a que continúe desarrollándose conflictos bélicos para favorecer los intereses del gran hegemón Estados Unidos y fortaleciendo la Organización Transatlántica del Norte, me refiero a más armas y más dinero para la guerra. Ha habido también en la arena internacional el respaldo al gobierno ruso, y eso se ha visto desde países de América Latina, Europa, Asia y África. Y esto marca sin lugar a dudas también esa correlación de fuerzas en medio del surgimiento de un mundo multipolar y una propuesta de una China para una salida pacífica a este conflicto. De eso también me gustaría hablar. ¿Qué opinas? Yo creo que la salida pacífica, apostando del mundo multipolar, vamos a hablar dos elementos. Por un lado, la parte multipolar nos va a permitirnos de alguna manera llegar a la concreción de un consejo de paz, porque la paz es parte del proceso de los grupos que se están formando a nivel multipolar. Por un lado, la parte multipolar. ¿Aló? Le escucho bien, Bismarck, adelante. Ok, está bien.
Exacto, la parte multipolar es la parte del nuevo orden internacional donde prevalece la solidaridad, donde prevalecen los valores y la hermandad y la integración entre los pueblos. Entonces tiene que haber una salida negociada de paz. Recordemos que los que no estamos en Occidente, que los que estamos en estos nuevos grupos multipolar, estamos por la paz, estamos por el desarrollo, estamos por esa integración de los pueblos donde los que tienen un mayor desarrollo apoyen a los países que vienen desarrollándose y que vienen posibilitando estos desarrollos. Por dos razones. La paz es lo que posibilita el desarrollo de los pueblos y la paz es parte de la solidaridad entre los pueblos. Y yo creo que China lo ha puesto sobre la mesa, se lo ha dicho. Recordemos que en estos momentos es la parte crucial de los nuevos pueblos, es la parte crucial de lograr lo que se quiere, de lograr esa ansiada paz, de lograr esa salida negociada que permita ponerle fin a la guerra, que ha sido el elemento, el eslabón de la OTAN y Occidente. Poner siempre de manifiesto y darle siempre una salida siempre a la guerra, porque ellos viven de la guerra, su economía es de guerra, su economía es militar, y eso posibilita la movilización de su economía en detrimento de los demás pueblos. Además que en medio del surgimiento de este orden mundial, Rusia ha logrado sortear las sanciones impuestas por parte de Occidente, cuando van más de 21 las que emite también el continente europeo tratando de prescindir del gas, bajo el sabotaje también que sufrieron el Nord Stream 1 y 2 en medio de las no investigaciones, y lo marcamos así también por parte de organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Seguridad. El panorama completo nos ha ayudado a discernir. Bismar Cierro desde Managua, Nicaragua, a quien agradecemos por el contacto. Gracias, Birma, por tu tiempo para Es Noticia. Gracias siempre a la orden y dar siempre un pequeño aporte. Gracias, buenas noches. También es noticia Honduras. Se cumplen las primeras horas desde que la policía militar decidió tomar el control de las cárceles en el país. Vamos a analizar el desafío de desmontar el narcoestado que dejó la administración de Juan Orlando Hernández. Es noticia Honduras. Se cumplen las primeras 24 horas desde que la policía militar tomara el control de varias cárceles en el país. Esta operación se ha denominado Fe y Esperanza, ordenada por el Ejecutivo a la cabeza de la presidenta Xiomara Castro. Esta es una medida que tiene un objetivo: luchar contra el narcoestado que ha dejado el gobierno de Hernández. La operación Fe y Esperanza marcaría un precedente nacional en materia de seguridad. El pasado lunes, la Policía Militar de Orden Público inició el plan de intervención de 21 cárceles del país, por orden de la presidenta Xiomara Castro. El operativo tendrá una duración de 1 año. Contempla la capacitación de 2.000 nuevos guardias penitenciarios, con el fin de recuperar el control de los centros de detención y disminuir los índices de inseguridad. El primer objetivo del operativo fue la Penitenciaría Nacional de Tamara, donde estaba instalada la Pandilla 18. Según declaraciones del comandante de la policía, incautaron a los reclusos que se encontraban en áreas de máxima seguridad objetos prohibidos como armas, municiones, teléfonos móviles y cargadores. Hemos iniciado con las requisas para poder tomar el control de los centros, y lo que ustedes están viendo aquí solo corresponde a uno de los módulos donde estaba instalada o está instalada la Pandilla 18.
Aquí en este centro, en esta parte, que es el área de máxima seguridad, no esperábamos encontrar cosas. Si esto lo encontramos en esta área de máxima, pues ustedes mismos podrán deducir qué es lo que habrá en el resto de los lugares. A su vez, alegó que cada miembro de la organización criminal tenía acceso al menos a un arma de fuego. En todos los lugares donde está el módulo se ha encontrado este tipo de cosas, no específicamente en un lugar. Pero con esto podemos ver que cada miembro de una organización criminal tenía acceso a un arma por lo menos. La medida tomada por el gobierno nacional ocurre tras la masacre del pasado 20 de junio en una cárcel femenil que dejó 46 mujeres fallecidas durante un enfrentamiento entre pandillas. El secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales, reiteró a través de su cuenta en Twitter el compromiso gubernamental para desmontar la escuela de crimen corrompida instalada en la nación. El año pasado, la jefa de Estado ya anunciaba una emergencia nacional en seguridad. Castro asegura que recibió un narcoestado construido por el expresidente Juan Orlando Hernández. En 2022, Hernández fue extraditado por la DEA a territorio estadounidense. El Tribunal Federal alegó que el expresidente usó su cargo público para apoyar a las organizaciones de narcotráfico. Entre las acusaciones más fuertes está la presunta alianza que sostenía con el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Vamos a analizar esta medida asumida por el Ejecutivo en Honduras. Javier Sandoval nos acompaña en directo, es abogado, catedrático universitario en materia de Derecho Internacional y Constitucional. Está en directo desde Tegucigalpa. ¿Cómo está, doctor? Gracias por su tiempo para Es Noticia. Muy buenas noches, muchas gracias de nuevo por darme la oportunidad de analizar estos temas de trascendencia nacional y que tienen que ver pues con la conducta violenta y la imagen que se proyecta hacia el mundo de nuestro país. Pues realmente estamos nosotros totalmente de acuerdo en que tiene que buscarse medidas o asumirse responsabilidades que, aunque parezcan fuera de la ley o que violenten algunos derechos, deben tomarse porque nuestro país no es lo que realmente el mundo ha visto desde afuera. Ahora, en medio de una medida que ha sido catalogada como legal o de legalidad, que marca también no solamente el derecho constitucional, sino también el derecho a un país en paz. La seguridad es uno de los pilares fundamentales para cualquier gestión de gobierno. Un país que además ha atravesado un golpe de Estado, del cual le ha costado salir y recuperar sobre todo la institucionalidad. ¿Cómo equiparar, cómo compensar en medio de esta situación crítica cuando el Ejecutivo dice que ha heredado un narcoestado, que prácticamente deja entrever en medio de la política y los intereses en ese país? Bueno, nosotros solo le hacemos una corrección a esta expresión de narcoestado, porque hablar de narcoestado estaríamos nosotros condenando a nuestro propio país, a toda la población hondureña, y el Estado como tal no delinque o delinquen las personas. Y lo que sí tuvimos, y categóricamente lo hemos afirmado, es que tuvimos un narcogobierno. Y aún seguimos con las secuelas de este narcogobierno porque hay muchos personal o personajes del crimen organizado que aún no ha sido fácil erradicar de las entrañas del Estado. Entonces, en ese sentido, pues, como ya bien lo mencionabas, saliendo de un golpe de Estado que costó mucho reinsertarnos en la comunidad internacional, luego, pues, salidos de allá y haciendo los esfuerzos para poder volver a tener relaciones internacionales con la comunidad internacional, pues viene un gobierno que supuestamente se tenía la esperanza de que se reestructuraría el Estado, pero lo que tuvimos precisamente fue un gobierno plagado de corrupción, un gobierno llevado al poder precisamente a través de una organización criminal como lo es el Partido Nacional en este momento. Ya fue catalogado por otras instituciones externas como una organización criminal y nosotros lo sostenemos ahora. En este momento sí, estamos viviendo un momento que aparentemente es de crisis y de acciones fuera de
de la ley, pero la verdad es que no. Nosotros estamos viendo acciones que podían ser comparadas, si bien es cierto, o replicadas con otros estados, pero tenemos el mismo problema. El origen es el mismo, las pandillas son las mismas, entonces alguna similitud deben tener. Se hizo un ensayo con una comisión interventora civil a los centros penales y lo que se tuvo pues como resultado no fue nada agradable. Acabamos de salir de una masacre terrible, horrorosa, donde murieron más de 40 mujeres y no, pues yo creo que todo el pueblo hondureño está aplaudiendo las medidas que en este momento se han adoptado por la presidenta y prácticamente en apoyo con el ejército y con lo que antes fue creado para poder mantener un narcogobierno en el poder, como lo fue la policía militar del orden público. Hoy pues esa estructura se mantiene en el país, pero con un enfoque distinto y precisamente con la intención de depurar estos centros penales. Hay mucho por hacer, además de lo que ya se inició haciendo, pues hay otros elementos a tomar en cuenta, como una investigación exhaustiva de por qué, por dónde, cómo y cuál es la razón para que el personal que administra o que está a cargo de estos centros penales permita que estas armas entren si son centros penales de máxima seguridad. Abre desafíos no solamente para el Ejecutivo, quien también ha advertido en reiteradas oportunidades de haber heredado, como usted ha mencionado, un narcogobierno. La ruptura de la institucionalidad, inclusive del propio hilo constitucional, tras el golpe de Estado generado en ese entonces contra el presidente Manuel Zelaya. De alguna manera, esto ha tenido sus repercusiones que son reflejadas también en esa crisis penitenciaria que atraviesa el país. Por ello le pregunto, ¿qué tan imperante es que Honduras cuente con una nueva constitución que además está inmersa en la actual realidad, en la dinamicidad económica, política y social? Aunque duela mucho a algunos sectores extremistas o de conservación de principios pues ortodoxos y bueno, con intereses particulares claramente establecidos, Honduras no solamente está clamando por una nueva constitución, es una necesidad imperante en el país que se instale una Asamblea Nacional Constituyente, porque para poder reconstruir el Estado y recuperar la institucionalidad, como bien lo han llamado algunos sectores políticos en el país, la refundación no pasa por simples medidas de control de algunos sectores que estaban pues prácticamente en guerra, una guerra sin sentido, sin ideología, simplemente una guerra de violencia sin ningún interés que pues al conservar algunas estructuras delictivas. Yo creo que el país necesita urgentemente refundarse, replantearse para poder lograr la reestructuración total o en la recuperación del Estado de Derecho, pues todo pasa precisamente no por la intención política o el aprovechamiento de algunos sectores, sino por la necesidad imperante en que el país vuelva a la normalidad y a un Estado de Derecho respetable o real, porque en este momento ha costado mucho intentar por lo menos encauzar el Estado por la recuperación de las instituciones, pero realmente estamos claros en que sí es urgente ya que haya en Honduras una nueva constitución. Doctor, para finalizar esta entrevista me gustaría conocer cuando la actual presidenta de Honduras asumía el cargo como primera presidenta mujer además del país, que marca un hecho inédito en la nación. Ella hablaba y hacía un llamado de un pacto de unidad con todas las fuerzas políticas que hacen vida en ese país. ¿Hay posibilidades, hay condiciones para llegar a un pacto de unidad que pueda de alguna manera garantizar salir de este legado que ha dejado, mal llamado quizás, narcogobierno, una herencia que hoy tiene justamente este impacto dentro de la sociedad hondureña, y me refiero a esa crisis penitenciaria? Bueno, en el momento de la instalación del gobierno actual, creo que fue el momento más apropiado, porque fue donde sí hubo una unidad de fuerzas de todos los sectores. Precisamente el gobierno actual es producto de esa unión de fuerzas, pero en este momento la misma unidad que llevó al poder al actual gobierno está enfrentando una crisis interna, una oposición interna
que pues está llevando a debilitar la institucionalidad y sobre todo la reconstrucción del Estado de Derecho, que es una de las promesas que se hicieron en la campaña. De hecho, hemos estado hablando mucho de la persecución de los delitos de corrupción. Se ha luchado mucho con la intención de instalar una misión internacional contra la impunidad en Honduras. Se están haciendo grandes esfuerzos, pero sí hay sectores muy poderosos que se oponen a que esto suceda. No podemos dejar de reconocer con claridad y con certeza los esfuerzos que se han hecho de parte de la presidenta, y acabamos de ver ahorita la reacción precisamente cuando una comisión interventora que se creyó controlaría o por lo menos depuraría un poco lo que es la corrupción y la tremenda plaga de corrupción que existe en los centros penales. Bueno, fracasó totalmente, llevando pues al final a concluir con una masacre de dimensiones insospechadas y bueno, inaceptables desde el punto de vista humanitario. Yo creo que la reacción inmediata y todo lo que se hizo ahí demuestra que pues hay voluntad de hacer las cosas y de recuperar la tranquilidad al país. Se ha decretado de nuevo en una zona del país donde hubo una masacre el fin de semana, un estado ya no de simple de excepción, sino ya un toque de queda, donde se ha logrado recuperar algunos territorios que estaban controlados prácticamente por lo que es el crimen organizado y las pandillas. Estas son medidas constitucionales, doctor, que además están respaldadas por la propia Constitución actual y dentro de las competencias del Ejecutivo a la cabeza de la presidenta Xiomara Castro. Quiero agradecerle por su tiempo para Es Noticia. Buenas noches. Muchas gracias. Así finaliza el programa. Nos vamos con lo que ha sido parte de la entrega del Premio Nacional al Periodismo en Venezuela. Hoy, 27 de junio, los periodistas venezolanos celebran esta labor. Y el programa Es Noticia ha sido galardonado, así también como otro galardón que ha recibido la redacción en área cultural, también de nuestra multiplataforma. Ha sido un placer acompañarles. A nombre de Tatiana Pérez, me despido. Soy Paola Pérez. Buenas noches.